7:37, conversamos a esta hora en Mesa Central con Jorge Tocornal, ex ejecutivo bancario, autor del libro Tocornal, La Hora de la Verdad, que cuenta su propia historia en un proceso judicial que se inició hace prácticamente 20 años, este año se cumplen 20 años, y que lo tuvo 10 años en la cárcel acusado de delitos horribles contra sus hijos, en una acusación en la que él ha sostenido durante estos 20 años, siempre, sin ninguna duda y sin ninguna vacilación, su inocencia. Jorge Tocornal está con nosotros esta mañana aquí en Mesa Central. Jorge, muchísimas gracias por la gentileza. Todo lo contrario, gracias a ti, Iván. Un poquito más cerca ahí del micrófono. Ahí, perfecto. Los que lo están viendo por YouTube verán que Jorge está con un jockey. Me pido disculpas por el jockey porque está con una operación reciente. Así es. Está con un problema de salud en la cabeza. Así es. Tuve una operación de un tumor, ya, que me lo sacaron. Los últimos exámenes son bastante buenos. Alentadores, ya que alentadores, pese a que el tumor era grado 4. O sea, es de los más agresivos. Pucha, la vida de Jorge Tocornal. Sí, no me la pone fácil. Pero... expliquémosle a la gente, porque hay muchos que tal vez no recuerdan. El caso que en su momento, a mediados de la primera década de este siglo, fue muy famoso. El año 2005, ¿usted lo toman detenido afuera de un club deportivo? Así es. Me toman sin decir agua. Yo no tenía idea que esto existía. A la salida de un club de tenis me toman detenido. De ahí, sin tener abogado, sin haberme preguntado ni siquiera el RUT, paso la noche en el cuartel de Borgoño, de la PDI, claro. Y al día siguiente estaba en la penitenciaría. Y de ahí en adelante, entró y salió, pero finalmente terminó condenado. Exacto, 2 veces. En 2 juicios. En 2 juicios, es decir, el primer juicio se anuló ante la Corte Suprema. Y en el segundo juicio salí condenado. Desgraciadamente la reforma procesal penal no me permitía ir por segunda vez a la Corte Suprema. Hacía el procedimiento para todos los juicios. Exactamente, así que ahí me tuve que quedar adentro, siendo mi única opción un recurso de revisión, pero eso ameritaba que apareciera alguna prueba nueva que no se hubiera discutido antes, que por sí sola estableciera mi inocencia. Yo lo conocí a usted el año 2007. Así es. Después del segundo juicio lo entrevisté en la cárcel de alta seguridad. Así es. Y me llamó muchísimo la atención, revisé la entrevista ayer de hecho, porque me llamó la atención que habiendo perdido el segundo juicio, o sea, digo, para efectos sociales era una paletada total. Así es. Usted seguía insistiendo en su inocencia y seguía insistiendo en que no todo estaba totalmente cerrado. Efectivamente, la verdad que yo tenía en esos minutos la esperanza de que esa inocencia que ya se conoce, ¿ya?, por la retractación de mi hijo, vamos a llegar a ese claro, que ya se conoce, fuera a llegar antes, pero desgraciadamente no llegó antes y me tuve que comer la condena entera. Pasaron como, de esa entrevista del 2007, pasaron casi 10 años, digamos, hasta que salió de la cárcel. Yo salí en abril del 2016. Claro. 9 años después. Y entre medio hubo al menos dos procesos donde se le daban beneficios y usted escribía cartas diciendo que no quería la libertad condicional. Efectivamente, los beneficios carcelarios, primero habría que hacer una explicación para que se entienda. Existen 2 tipos de beneficios: los intrapenitenciarios, ya que dependen de Gendarmería, y los beneficios legales que están por ley. Los beneficios legales son irrenunciables, ¿ya? Tú puedes participar o no de los procesos, pero el beneficio queda. Ahora, para usar el beneficio, tú tienes que firmar un papelito, ¿ya?, donde de alguna manera demuestras algún tipo de arrepentimiento y de intención de reparar un mal causado. Esas son las bases para cualquier... Por supuesto, cosa que yo no habría firmado jamás. ¿Por qué? Porque no corresponde. Yo no me puedo arrepentir de lo que no hice. Usted está acusado de violación y abuso sexual contra sus hijos. Así es. Contra sus 2 hijos, digamos. No, y mezclado. Pero claro. Era mezclado. Eran delitos gravísimos. Horribles. No creo que exista algo peor. ¿Ya? Por lo tanto, yo jamás habría firmado un papel de esas características, aunque eso me significara 15 años más dentro de la cárcel. Nunca. Y de hecho, salí de la cárcel porque ya en 11 meses más, 10 meses más me sacaban a la fuerza, porque estaba cumplido. Ya lo echaban. Claro. Y porque por tercera vez, asesorado por la persona que es su amigo, que escribe el prólogo del libro, en fin, que le dice, mejor que salgáis, y ahí usted decide no mandar la carta pidiendo que no lo consideren en el proceso. Bueno, por eso sale. La verdad que hay bastante más que eso, ¿ya? Yo me empecé a transformar en un problema para Gendarmería por no quererme ir, porque además en el sistema se respiraba que lo que yo decía era cierto, ¿ya? Y me llegó de muy buena fuente. Entonces, ¿qué pasa? Me empezaron a cambiar de cárcel, me sacaban de cárceles buenas, me ponían en malas, ¿ya? De alguna manera para ejercer una presión de que yo optara por irme, cosa que no hice. Peleé porque me devolvieran a la buena, pero cosa que yo no hice. Entonces, ¿qué pasó? Dentro de los beneficios intrapenitenciarios, cuando tú cumples 1 año te regalan 1 mes, en la medida que tengas la conducta, el aporte a la cárcel, etcétera. ¿Ya? Del segundo año para adelante te regalan 2 meses. Y de la mitad de la condena para adelante te regalan 3 meses. Eso para cualquier Por cada año cumplido. Por cada año cumplido. Eso quiere decir que nos encontramos en una situación que tú puedes llevar 10 años reales, pero son casi 13 contables. ¿Ya? Entonces por eso te empiezan a sacar.
con esa numeración. Siempre y cuando tú firmes el papelito, todo, cosa que yo nunca firmé. Del arrepentimiento y la reparación. Exactamente, que jamás. ¿Se arrepiente de haber vivido todo eso habiendo podido salir antes? No, No, ¿eh? no. Lo volvería a hacer. Porque si hay una cosa que ha pegado firme, es esa. Es decir, los mismos gendarmes decían, no conozco a nadie que pudiendo haber salido de la cárcel se haya quedado. Era un mensaje que yo quise mandar en el sentido de que esto iba más allá de libertad o cárcel. Este era un problema de principio. ¿Ya? Es decir, una aberración como la que se me había imputado a mí, yo no la podía dejar pasar. No podemos entrar en esta entrevista en los detalles del juicio ni nada de sí, eso, claro. pero usted había perdido todo. Todo. Había perdido el trabajo, había perdido su familia, que es lo más importante. A ver, familia, mis hijos, ¿ya? Mis hijos, trabajo, ahorros, departamento, auto, todo. No, tampoco me imagino que es parte de esta entrevista, pero los honorarios penales son una cosa que son insufribles. Sí. Bueno, todo. De hecho, usted está asesorado por uno de los mejores abogados en ese momento. Parece, sí. Sí, o sea, estamos hablando de Luis Hermosilla, Claro. que es su abogado.